Número 7. Mausoleo de Halicarnaso. En la antigua provincia de Caria, en un pueblo griego al sudoeste de la actual Turquía, se desarrollaron colosales obras arquitectónicas como el Mausoleo de Halicarnaso, famoso por su majestuosidad y magnificencia. Este suntuoso templo se ubicó en la ciudad del mismo nombre y sobrevivió durante 19 siglos. Fue construido por el arquitecto griego Sátiro de Paros y Píteo para albergar los restos del rey Mausolo, gobernador de Caria. Esta maravilla de mármol blanco era cuadrangular y alcanzaba los 46 metros de altura. Poseía una base, donde se hallaba la tumba real, un nivel superior con 36 columnas jónicas y un cuerpo piramidal coronado por su famosa cuadriga. Soportó invasiones por parte de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, hasta que quedó dañado a causa de un terremoto en el siglo XIII. Años más tarde, sus ruinas fueron desmanteladas para fortificar el castillo de Bodrum. Hoy en día solo se conservan algunas de las esculturas y las tumbas en el Museo Británico de Londres. Número 6. Templo de Artemisa en Éfeso. Construido por orden del rey Creso, el templo de Artemisa de Éfeso fue en época de gloria un santuario visitado por reyes, viajeros y mercaderes que peregrinaban hasta él para rendirle culto a la diosa de la naturaleza. El templo, que tardó 120 años en construirse, se erigía sobre una base rectangular con 13 escalones. Sus enormes columnas jónicas de casi 20 metros, decoradas con relieves, formaban una especie de bosque de árboles de mármol, en cuyo centro se erigía una estatua de la diosa olímpica, revestida en plata y oro. Tanta belleza y majestuosidad la convirtieron en la obra perfecta del arte jónico. Según el poeta griego Antípatro de Sidón, a su lado, los mármoles de las otras maravillas hechas por el hombre perdían su brillo. Además, la casa de Artemisa fue valorada como asilo de los pobres que buscaban refugio, sin sospechar el peligro que corrían, pues la hermana de Cleopatra fue asesinada en los escalones del templo. Número 5. Jardines colgantes de Babilonia. A orillas del río Éufrates, en la actual Irak, se localizaban los Jardines colgantes de Babilonia. Su solemne construcción ha pasado a la historia como un ejemplo sublime de hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por una demostración de amor. La princesa persa Amitis añoraba los paisajes selváticos y montañosos de su tierra. Para agradarla, su esposo, el excéntrico rey Nabucodonosor II, mandó construir unos majestuosos jardines en medio del desierto. Aquellos que transitaban junto al río podían admirar su magnífica fachada, además de la boscosa y exótica vegetación que emergía de las terrazas escalonadas. Inmensas rocas, colocadas en la base, funcionaban como cimiento de árboles frutales, palmeras y flores de todos los estilos. Y un sistema de riego transportaba el agua eficazmente desde lo más alto hacia lo más bajo. Tales descripciones fueron halladas en manuscritos de la época, lo que convirtieron el lugar en una de las 7 maravillas. No obstante, ni siquiera el historiador Robert Koldewey, después de 18 años de excavación, encontró evidencias reales de los jardines entre las ruinas de los palacios de Babilonia. Número 4. Faro de Alejandría. Fue una obra que iluminó el camino de los barcos durante casi 1000 años. La isla de Faros es una pequeña isla de Egipto que le dio el nombre a la que fue la 7ª maravilla del mundo en construirse, el Faro de Alejandría. También conocido como Zeus, el Salvador, fue una superestructura de 140 metros de altura, con 4 niveles bien diferenciados que culminaron en una sección octogonal con una fuente de luz que iluminaba el horizonte, una gran hoguera. En el segundo nivel se almacenaba el combustible, que traían los mulás, animales encargados de transportar la leña hasta lo alto de la torre. El faro cumplió su función durante casi un milenio. El fuego ardió día y noche, y fue visible para los navegantes desde 50 kilómetros de distancia, en una noche despejada. Lamentablemente, la historia dice que fue derribado por un terremoto en el siglo XIV.
En el lugar se han encontrado bloques de granito de hasta 60 toneladas, lo que demuestra su existencia. Además, parte de estos bloques se reutilizaron para construir una fortaleza que hoy perdura, la ciudadela de Qaitbay. Número 3. Estatua de Zeus. La ciudad de Olimpia, anfitriona de los Juegos Olímpicos durante siglos, nombró a Zeus como su protector y, en su honor, ordenó la construcción de esta soberbia obra arquitectónica. La estatua de Zeus marcó un antes y un después en la historia por su fama, aunada por sus más de 12 metros de altura. Hecha con marfil, ébano, oro y piedras preciosas, fue esculpida por el famoso escultor Fidias, alrededor del año 432 a.C., y su creación habría durado alrededor de 10 años. Fue la primera escultura que puso rostro al dios griego. Le representaba en un trono, con el torso desnudo, un manto en las piernas y la cabeza coronada con ramas de olivo. Además sostenía en sus manos a la diosa de la victoria y un cetro con la figura de un águila. La desaparición de la estatua es incierta, pues algunas fuentes señalan que no sobrevivió a la destrucción del santuario de Olimpia, cuando el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Fue seleccionada por un pintor neerlandés en el siglo XIV para conformar una de las 7 maravillas del mundo, y en la actualidad existe una réplica en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Número 2. Coloso de Rodas. 2000 años hace que la isla griega de Rodas conectaba los mares Egeo y Mediterráneo. Allí descansaba una estatua del dios Helios, conocida como el Coloso de Rodas. Este monumento de más de 30 metros de altura celebraba las victorias griegas en las batallas y personificaba la libertad y la independencia. Tardó 12 años en levantarse, y en su construcción se emplearon 15 toneladas de bronce y 9 de hierro extraídas de las armas de los invasores vencidos. Existe mucho misterio sobre su forma y ubicación. Según los relatos mitológicos, se cree que la estatua estaba de pie con las piernas separadas, a modo de puerta de la ciudad. Al menos esta es la forma en la que se ha mostrado en la mayoría de dibujos que han llegado hasta nuestros días. Su desaparición se debió a los soportes poco fiables de su estructura que, tras varias invasiones y terremotos, acabaron por ceder. Grecia lo restaurará 2000 años después de su desaparición para revitalizar el turismo del país. Número 1. Gran Pirámide de Giza. A menos de 20 kilómetros del río Nilo se alza imponente la Gran Pirámide. En pie durante 4500 años, es hoy en día la única superviviente de las 7 maravillas antiguas. Fue construida por orden del faraón Keops y se ha mantenido como la obra más alta de la Tierra hasta la creación de la Torre Eiffel. Una colosal figura pétrea de 170.000 toneladas, levantada con una inigualable precisión técnica. Su resplandeciente revestimiento de caliza blanca pulida deslumbraba a los habitantes del desierto desde kilómetros de distancia. La Gran Pirámide fue un mausoleo inexpugnable hasta el año 820, cuando el califa Al-Mamún logró profanarla. Usó una combinación de calor y vinagre para abrir un túnel que hoy en día es la única puerta de entrada a la pirámide. Miles de años después, admirada y estudiada por generaciones, Giza se erige aún como majestuoso ejemplo de la arquitectura egipcia, guardiana de enigmáticos secretos, como la recién descubierta asimetría de los lados de su base.